Sin duda, mi querido amigo, estamos viviendo en un mundo fuera de control. Vemos guerras, crímenes por doquier, desastres naturales en el mundo entero, hay incertidumbre económica, vemos pandemias, inmoralidad, pareciera que nuestro mundo va de mal en peor. La gente corre de aquí para allá buscando seguridad en este mundo incierto. La pregunta que tengo para ustedes es, ¿cómo podemos vivir en tiempos tan fuera de control como este? ¿Cómo usted y yo podemos vivir en tiempos difíciles como este? Pues te invitamos a que te quedes con nosotros en este estudio y veamos juntos qué es lo que dice la Biblia. Bienvenidos una vez más, mis queridos amigos. Qué bendición es poder encontrarnos una vez más para compartir contigo nuestra penúltima lección, por cierto, que lleva por título ¿Cómo sobrevivir en tiempos difíciles? Creo que estamos hoy en día viviendo, somos conscientes que estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos fuera de control. Y saben, Jesús ya nos había dicho o nos había aconsejado cómo usted y yo tenemos que vivir en tiempos como este. Si leemos el libro de Mateo capítulo 6, versículo 32 y 33, dice allí la palabra de Dios: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué comeremos, qué vestiremos y qué beberemos? Necesidades básicas que cada ser humano tiene. Pero el consejo es, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es el consejo de Cristo para cada uno de nosotros. Veamos también qué dice David, qué aconseja David cuando nos encontramos o cuando estemos en tiempos difíciles como estamos el día de hoy. Si leemos el libro de Salmos, el capítulo 50, el versículo 15, dice ahí la palabra de Dios, Salmos capítulo 50, versículo 15, dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Entonces, en tiempos difíciles como este, lo que tenemos que hacer es buscar a Dios y también invocar su nombre y Él nos librará. Bien, hay 4 lecciones que yo aprendí que quiero compartir con ustedes a través de varias historias de la Biblia. El primer punto o la primera lección que quiero dejar para cada uno de ustedes es que en tiempos difíciles debemos poner a Dios en primer lugar, como ya leímos. Y quiero ilustrarlos con una historia, la historia de Josafat, que era un rey de Judá. Era un rey muy poderoso, un rey muy sabio y tenía todo preparado para la guerra. Y en su tiempo, algunos enemigos, varios enemigos, estaban viniendo a atacar a este rey juntamente con su ejército. Pero él no confió en lo que tenía, no confió en su ejército, sino confió en Dios. A pesar que tenía todo para ganar, él buscó a Dios en oración. Vayamos al libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 20, el versículo 12. Segunda de Crónicas 20:12, dice ahí la palabra de Dios. Aquí está justamente la oración de este rey Josafat cuando sus enemigos venían a atacarlo. Y dice allí en su oración: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Mira qué interesante. Este rey que tenía todo para ganar, que estaba listo para pelear con sus soldados, en vez de confiar en sus propias fuerzas y en su ejército, él decide poner todo en las manos de Dios y poner a Dios en primer lugar. Mi querido amigo, cada vez que tengas un problema, cuando la crisis aparezca en tu vida, no olvides, busquemos a Dios en oración y pongamos a Dios en primer lugar. Recuerda también que la batalla es de Dios. No debemos temer, porque Dios peleará nuestras batallas. Porque si leemos el versículo 15 del mismo capítulo, dice la palabra de Dios allí: y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así:
no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? Sino de Dios. Otro punto que queremos resaltar en esta historia y en esta primera lección es que nosotros debemos dejar que Dios pelee nuestras batallas. No debemos temer, porque quien está con nosotros es mucho más poderoso que cualquier dificultad o crisis que pueda aparecer en nuestra vida. Ahora es fácil decir esto, pero usted y yo debemos creer en Jehová. Debemos creer que Él nos dará la victoria en tiempos difíciles como este. Mira, aquí es el versículo 20 de este mismo capítulo. Si vamos al versículo 20, dice así la palabra de Dios. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, este rey muy poderoso, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Mira, tenemos que tener fe en Dios. Y cuando hacemos eso, estaremos seguros y debemos creer en la palabra de los profetas que están en la Biblia para ser prosperados. Es el consejo también que nos da, justamente, que recibimos o que encontramos en esta historia. Otro punto importante es: obedece y no cuestiones los métodos de Dios. Dios pelea nuestras batallas de forma diferente, a veces con métodos que no entendemos, pero Dios así lo hace para poder nosotros dejar que Él pelee nuestras batallas y le demos la gloria solamente a Él y no a nosotros. Mira, aquí es el versículo 22. Cómo Dios peleó esta batalla frente a un ejército muy grande que venía a atacar a este rey. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿qué cosa? O sea, tal vez Josafat tenía pensado pelear con la espada y con las lanzas y todo eso de forma humana, pero Dios tenía otra forma de pelear las batallas. Es muy interesante cómo Dios pelea nuestras batallas, cosas que no podemos comprender. Pero dice que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, pelearon la batalla cantando. Ellos tenían que cantar y Jehová pelearía por ellos. Así que, mi querido amigo, cuando tengas una dificultad en tu vida, comienza a alabar a Dios, porque la victoria es segura. Dice allí: Jehová puso contra ellos, los enemigos, los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Mira, qué interesante es saber y conocer que Dios pelea de manera diferente las batallas. No lo hace como nosotros. Pero Dios nos da la victoria si creemos en Él y creemos en su palabra. Por lo tanto, mis queridos amigos, si queremos sobrevivir en tiempos difíciles como este, no olvides, primera lección, debemos poner a Dios en primer lugar. Segunda lección que aprendemos en este estudio es: confía en Dios y no en tus recursos. Josafat podría haber confiado en sus recursos, en su ejército, pero él decidió confiar en Dios. Pero en el caso de David, hubo un tiempo en que David confió más en sus recursos y no confió en Dios. Vamos a ir al libro de Primera de Crónicas, ahí un poquito más atrás, un libro antes, el capítulo 21 y el versículo 1. Vamos a ver qué pasó con este rey llamado David, y es un contraste a lo que pasó con Josafat. David estaba en toda su gloria, ¿ok? Era el rey poderoso de Israel. Pero mira, cuando estaba en la gloria, cuando tenía poder, algo pasó. Dice: pero Satanás, ¿quién? Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo a Israel. Mira, aquí tenemos alguna lección que aprender de esta historia de David. No olvides, mi querido amigo, que en tiempos de poder y de gloria, el enemigo también viene a atacar nuestra fidelidad a Dios. Y en este caso, el diablo tentó a David. Y siempre el diablo nos tienta a desconfiar de Dios y a confiar en lo que tenemos, a confiar en nuestros recursos, a confiar en nuestro trabajo, a confiar en nuestro jefe, a confiar en otras personas y en otras cosas, pero no en Dios. De esa forma nos tienta el enemigo cuando las cosas están bien en nuestra vida.
Pero recuerda, así como Josafat, tenemos que no confiar en nuestros recursos, sino confiar solamente en Dios. Aquí David se equivocó y pecó contra Dios, pecó contra Dios. Y en ese momento de tal vez de poder y de gloria, él tomó decisiones muy insensatas. Hizo lo contrario a lo que Dios le pidió. Si leemos en el versículo 8 de este mismo 7 y 8, nos vamos a dar cuenta que David hizo lo siguiente. Mira, aquí dice la palabra de Dios. ¿Qué hizo David? Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel, ¿no? He pecado, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Mi querido amigo, en tiempos de gloria, en tiempos de poder, muchas veces nosotros actuamos de manera alocada. En tiempos de crisis también, cuando tenemos un problema, una dificultad, actuamos muchas veces de manera alocada. Un profesor mío decía, nunca usted tome una decisión cuando está demasiado contento ni cuando está demasiado triste, porque después se puede dar cuenta que actuó, como David, alocadamente, ¿no? Alocadamente. Entonces, cuando vienen tiempos difíciles o en tiempos de gloria, podemos actuar de forma alocadamente y ese accionar tiene consecuencias, porque nuestro pecado tiene consecuencias. Y eso lo podemos ver también, que hay una consecuencia para cada acción. En el versículo 14 del mismo libro, vamos a darnos cuenta qué pasó por las decisiones de un hombre, qué pasó con el pueblo de Israel. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Por una decisión alocada, mucha gente perdió la vida. Y mis queridos amigos, eso también nos puede pasar a nosotros cuando estamos en tiempos de gloria o en tiempos de crisis. Por ejemplo, en tiempo de la pandemia, la gente corría de aquí para allá. Aquí en el país de Estados Unidos, la gente comenzó a acaparar cosas para sus casas y no importar a las demás personas, ¿no? Y comenzaron a tomar decisiones que no eran prudentes. Así el ser humano actúa en tiempos de crisis y también en tiempos cuando todo nos va bien, ¿no? Ahora, mi querido amigo, para cada pecado hay una consecuencia. Hay consecuencias buenas y malas en nuestra vida, ¿no? Y sí, Dios nos perdona. Hay gracia, hay misericordia. Pero como dice el libro de Hebreos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Por lo tanto, mi querido amigo, si usted y yo queremos sobrevivir en tiempos difíciles como este, tenemos que poner nuestra confianza en Dios y no en nuestros recursos. Eso era la lección número 2. Vamos a la lección número 3 que aprendemos de esta enseñanza. Es simplificar. Usted tiene que simplificar su vida. ¿Por qué? Porque a veces tenemos tantas cosas en nuestra vida, tantas cosas materiales, tenemos tantas cosas en la casa que no necesitamos, que están ahí simplemente por haciendo campo en nuestro hogar, ¿no? Ya sean deudas, ya sean cosas que compramos, ya sean cosas que adquirimos para nosotros. Pero debemos saber que tenemos que simplificar nuestra vida. Mientras más sencilla nuestra vida es, más tranquilo vivimos. Y menos ponemos nuestra mirada en este mundo. Y menos echamos raíces en este mundo. Y cuando Cristo venga, será fácil que nos vayamos con Él. Mira qué dice el libro de Segunda de Pedro. Vamos a leer este libro de Segunda de Pedro, segunda carta de Pedro, el capítulo 3, los versículos 11 al 13. Dice la palabra de Dios allí. Vamos a marcarlo para poder verlo un poquito más. 11, es el 12 y también el 13, que son promesas que tenemos en este libro. Dice allí, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Es por eso que usted y yo tenemos que simplificar nuestra vida, porque todo lo que tenemos van a ser desechos. Como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida
del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. ¿Por qué tenemos que simplificar nuestra vida, mis queridos hermanos y amigos? Porque no podemos llevar ninguna o nada de nuestras pertenencias al cielo. Dios no viene con tremendos carros de mudanza para irnos con todo lo que tenemos al cielo, no. Nada llevaremos al cielo excepto nuestro carácter. Todo será destruido, según el libro de Pedro. Y también, ¿por qué tanto acumular nuestras cosas aquí si nuestra vida es corta? Nuestra vida es breve en esta tierra. Y como decía la promesa, usted y yo esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Por lo tanto, mi querido amigo, simplifique su vida. No se abrume tanto, no se amontone tanto la espalda que usted no pueda caminar ni cargar todo eso. Mejor simplifique su vida y viva tranquilo, viva humildemente, sin aparentar nada a lo que usted no es. Así que ya sabe, si usted desea sobrevivir en tiempos difíciles como este, tiene que simplificar. Esa es la lección número 3. Vamos a nuestra última lección que aprendemos en este estudio. Lección 4, prioriza. ¿Quién ocupa el primer lugar en tu vida? Amigos, vendrán tiempos en que tendremos que decidir entre servir a Dios o no servirlo. Van a venir tiempos muy difíciles que si usted no se prepara hoy, le va a ser muy duro desprenderse de las cosas. Y la Biblia es claro cuando nos habla del compromiso que debemos tener con el Señor. El libro de Marcos capítulo 12, versículo 20 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. No hay compromiso a medias con Cristo. O estás con Cristo o no estás. Cristo dijo, el que conmigo no junta, desparrama. Y cuando usted y yo le entregamos todo a Cristo, no queda ningún espacio para otro Señor. Ya que la Biblia dice también en Mateo 6, 24, que ninguno puede servir a dos señores, porque o amará al uno y aborrecerá al otro. Usted no puede servir a Dios y a las riquezas. Es por eso que, mis queridos amigos, no podemos estar con un corazón dividido. Dios demanda que prioricemos, que le pongamos a Él en primer lugar. Ya leímos el consejo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Vive para el Señor. Comprométete con el Señor todos los días, a cada momento. Así que, mis queridos amigos, ya sabemos. Lección número 1, pon a Dios en primer lugar. Lección número 2, no confíes en tus recursos. Confía siempre en Dios. Lección número 3, simplifica. Vive de forma sencilla, prudente. Y número 4, prioriza. Pon a Dios en primer lugar. ¿Por qué, mi querido amigo? Porque vienen tiempos difíciles. La Biblia menciona que antes de la segunda venida de Cristo vendrá una crisis tremenda en esta tierra, donde nuestra fe va a ser probada. Y si el día de hoy no nos preparamos, nos va a ser difícil dejar todo lo que tenemos en este lugar. Si el día de hoy no ponemos a Dios en primer lugar, si el día de hoy no confiamos en Dios más que en nuestros recursos, si el día de hoy no simplificamos y no priorizamos, cuando llegue la crisis global será muy difícil y tal vez neguemos a Cristo como lo hizo Pedro. Porque estas lecciones que estamos aprendiendo nos preparan justamente para la gran crisis final, cuando nadie pueda comprar ni vender. Porque el libro de Apocalipsis menciona en el capítulo 13 que el enemigo va a poner trabas, va a perseguir al pueblo de Dios. Y ninguno de los que estamos aquí va a poder comprar ni vender. Vas a estar justamente separado de la sociedad. ¿Qué vas a hacer sin nada? Y si hemos puesto nuestro amor en nuestras posesiones, en nuestras riquezas, nos va a ser difícil desprendernos. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos? Nos preparamos ahora, no siendo esclavos del trabajo, del dinero, de las cosas materiales, sino viviendo conforme a la voluntad de Dios. Mis queridos amigos, si no aprendemos a desprendernos ahora de las cosas materiales, cuando venga la crisis
y sea probada nuestra fidelidad, será aún más duro. Pero si el día de hoy nosotros aprendemos a desprendernos y a depender de Dios, cuando venga la crisis, aun aunque nos cueste la vida, vamos a seguir siendo fieles a Dios. Así que, mi querido amigo, te invito a que usted ponga a Dios en primer lugar. Confía en el Señor más que en sus recursos. Simplifica y pon a Dios en primer lugar. Querido Padre, eterno Dios, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos enseña a cómo podemos vivir en tiempos como este. Padre, tu Hijo viene pronto por segunda vez a llevarnos a casa. Que podamos, Padre, estar listos y preparados para ese gran día. Que podamos desde ahora prepararnos, desprendernos de las cosas, para que cuando venga la prueba podamos decir, yo quiero ser fiel a Cristo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendice a cada persona, a cada amigo que estudia con nosotros. Que tú puedas, Señor, llenar su vida de bendiciones. Y si hay crisis en su vida, prepararlos para cuando tú vengas por segunda vez. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi querido amigo, que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Última lección. Así que te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones.